Elige bien. Segunda vuelta. Defensor, el día de ayer el profesor Pedro Castillo fue a las oficinas de la Defensoría del Pueblo a pedir garantías para su vida por las expresiones de Rafael López Aliaga. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta visita exactamente? Nicolás, si me permite, antes, apenas unos breves minutos, quisiera informar que el día de ayer hemos sacado un comunicado en relación a la necesidad, a la urgencia de que haya un debate público entre los candidatos, porque consideramos desde la Defensoría del Pueblo que uno de los grandes problemas que tenemos es justamente la ausencia de este debate público, la carencia de este debate público liderado y protagonizado por los políticos sobre los principales temas que nos afectan a todos y que van a afectar nuestra vida en los próximos 5 años. Yo diría que es algo que necesitamos con mucha urgencia. Ya lo dijimos hace 2 o 3 años en un informe que se llama el valor del diálogo, sobre lo importante que es el debate, el diálogo, porque es la forma de entender, de descubrir qué es lo que piensan los políticos, las autoridades, qué quieren para el país. Tenemos que comprender el valor del debate democrático, el valor del intercambio de ideas. Y cuando decimos esto desde la Defensoría del Pueblo, no nos referimos a un debate que sea negociado, un debate donde los propios candidatos pongan las reglas de juego, sino un debate donde se aborden los temas centrales que les interesa al país, como salud, educación, infraestructura, cómo vamos a reconstruir el país, cómo vamos a cerrar las desigualdades, cómo vamos a volver a mejorar nuestro estándar en lo que es lucha contra la pobreza, es decir, los grandes desafíos. Nos interesa conocer cómo es que los candidatos argumentan, articulan, dialogan incluso entre sí sobre estas grandes cuestiones, porque como digo, el debate, los argumentos, las razones son en realidad lo que nos va a permitir a los ciudadanos que al 75%, creo que más, de ciudadanos que no han votado por estos candidatos, nos van a dar fundamentos y razones para votar por uno o por otro candidato. No es posible, en suma, que los políticos se distancien del debate democrático. Esto es lo que nos ha pasado, Nicolás, en los últimos 5 años. Las autoridades no han dialogado, las autoridades no están acostumbrados a someterse al debate público y han incumplido un mandato constitucional que es el deber de cooperación entre los poderes, me refiero a los poderes políticos, entre el Congreso y el Ejecutivo. Si no queremos que nos pase eso, la Defensoría plantea que deberían hacerse 3 cosas. 1, está muy bien que se suscriban estos compromisos, estas declaraciones, donde los candidatos empeñan su palabra, pero desafortunadamente la historia nos ha demostrado que estas declaraciones, estos compromisos, al día siguiente van perdiendo fuerza, y por eso es importante también, como segundo paso, el debate, para poder de alguna manera conocer, como digo, los argumentos y el contraste con la realidad respecto de cada propuesta. Y en tercer y último lugar, al día siguiente de las elecciones, independientemente de quién gana, debe constituirse una vigilancia institucional, una vigilancia de todas las demás instituciones compelidas, entre ellas desde luego la Defensoría del Pueblo, sobre el cumplimiento de todos estos compromisos, sobre el entendimiento de que el poder al que acceden es un poder limitado y temporal, y por supuesto también la vigilancia de las demás fuerzas ciudadanas, y no me refiero a las fuerzas políticas, no me refiero solo a las fuerzas políticas, sino me refiero a la ciudadanía misma. Entonces, esto es lo que, en resumen, dice el último comunicado de la Defensoría del Pueblo.
Ahora, defensor, el tema es que por un lado no tenemos debate y por el otro lado hay un nivel de polarización que preocupa, donde yo ayer trataba de resumir, digamos, si uno proyecta el nivel de confrontación verbal que se ha empezado a producir y sobre todo el que ocurre en las redes sociales, que vamos camino a que si gana Castillo hay gente que promueve golpes de Estado y si gana Keiko Fujimori hay gente que amenaza con volver al Perú una Colombia. Me refiero a las manifestaciones incontrolables en las calles. Y esto ha llegado al extremo con las expresiones de Rafael López Aliaga gritando muerte a Castillo, muerte a Cerrón, muerte al comunismo. Y eso es precisamente lo que ha provocado la visita, entiendo, del profesor Castillo, paradójicamente a la institución a la que él criticó días antes, ¿no? Y cuestionó. Por eso es importante saber qué pasó el día de ayer. A ver, usted ha mencionado tres cosas, sí. Responder la última pregunta. En primer lugar, con antelación, con anticipación a la visita del candidato Castillo a la Defensoría del Pueblo, nosotros nos pronunciamos con claridad, con firmeza, respecto a estas desafortunadas, irreprobables declaraciones, porque la Defensoría histórica, tradicionalmente, ha tenido una posición firme, contraria a estos discursos de violencia, a estos discursos de odio. De manera que antes de que se presentara esta solicitud, la Defensoría ya se había pronunciado. En segundo lugar, en atención al pedido del señor Castillo, nosotros hemos trasladado este pedido a la Prefectura de Lima, porque es la institución que le compete llevar adelante este procedimiento de garantías personales. En la solicitud que nos presenta el señor Castillo, adjunta el formato justamente de pedido de garantías, pero que no lo había presentado a la Prefectura. Constatamos que no lo había presentado, nosotros lo hemos presentado, y a continuación vamos a hacer un seguimiento sobre este procedimiento que esperamos termine a la brevedad, porque tiene que ser muy rápido. Entonces, ¿qué hemos hecho? Estas tres cosas. Uno, hemos recibido el pedido, hemos verificado que no se había presentado a la Prefectura, lo hemos presentado y vamos a hacer un seguimiento a esto. El señor Castillo, me parece muy bien que él, como la candidata Fujimori, ambos candidatos entiendan la importancia de las instituciones y las responsabilidades y competencias que tienen. Esto es valioso porque nos hace ver que ya van comprendiendo todos que estamos hablando del Ejecutivo, que es una instancia de poder muy importante, probablemente la más importante, pero no la única. Es decir, la institucionalidad constitucional está compuesta por otros organismos que tienen otras competencias que hacen contrapeso y también garantizan derechos, como en este caso. De manera que es un paso positivo que él comprenda la función de las instituciones constitucionales. Y en relación porque resultó un poco contradictorio, ¿no? O sea, hace una semana, 10 días, cuestiona incluso la existencia de la Defensoría del Pueblo y ayer recurre a la Defensoría del Pueblo a pedir garantías. ¿Cómo interpreta usted esto? Nicolás, yo le pediré que usted me exonere responder esa pregunta, dado que yo tengo que cumplir una regla, que es la regla de la neutralidad, y eso, una declaración de mi parte, pudiera interpretarse en algún sentido en un marco en un contexto de contienda electoral. Sin embargo, no quiero dejar de responder la parte de su pregunta anterior, cuando usted decía la polarización que se ha desarrollado, que se viene desarrollando en el país. En nuestro comunicado, en el del día de ayer, nosotros hablamos precisamente de este tema y les pedimos a los candidatos que se comprometan a respetar el resultado del proceso electoral, porque
vivir en democracia y vivir dentro del marco de la Constitución es justamente también un derecho, y esto también tiene que entenderse, así como se va comprendiendo cuáles son las funciones de las otras instituciones, tiene que comprenderse que vivir en democracia es un derecho de la ciudadanía. Los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un sistema democrático porque garantiza el no enquistamiento en el poder y garantiza la materialización de los derechos. Y por eso es que tiene que respetarse la voluntad que se exprese en las urnas y no cuestionar, mucho menos anteladamente, el proceso electoral. Claro, ahora hay una responsabilidad en esto también. Es decir, lo que está pasando en las redes sociales es lamentablemente incontrolable, ¿no? Porque las redes tienen la virtud de haber democratizado el acceso a la información, el derecho de opinión, pero también por el anonimato son un instrumento para, digamos, abrir espacio a las peores pasiones. Pero donde sí hay niveles de controles en los medios de comunicación, que tienen una enorme responsabilidad en cómo se conduzca este proceso, ¿no? Sí, una de las ahí también. Sí, una de las recomendaciones que ha hecho la Defensoría en el informe que ha salido el día de ayer, hoy día estamos haciendo público el informe de la primera vuelta de nuestro informe de supervisión. Una de las recomendaciones que estamos haciendo es justamente que los medios, dentro del marco de la libertad de expresión, respeten el principio de pluralidad y se esfuercen en dar espacio a los candidatos, a ambos candidatos, justamente porque no sería coherente que nosotros como Defensoría tiramos argumentos, fundamentos, debate, y ese debate no se dé en los propios medios. Me refiero a que no es que vayan a estar en un set los dos en el mismo tiempo, me refiero a que el debate también se da cuando se le da oportunidad a ambos candidatos para que expongan, expliquen, nos hagan comprender, entender sus posiciones, sus puntos de vista, sus planes sobre estos temas tan fundamentales, tan críticos que nos van a afectar los próximos 5 años. Entonces sí, los medios juegan un papel muy importante porque es el espacio donde esta argumentación que estamos demandando, esta explicación que estamos requiriendo, es donde se va a desarrollar también. Elige bien. Segunda vuelta.